Hasta este momento hemos visto la manera en la que son definidos o pueden definirse esos diferentes elementos que son propios de la cultura escolar. Hemos conversado sobre algunas de las características de varios de los actores principales dentro del proceso. Hemos hablado también del papel que la discursividad tiene en la construcción del currículo. Hemos visto algunos ejemplos de qué es la disciplina, cómo opera, cómo puede entenderse y nos referimos también a aspectos claves de la cultura material, del entorno en donde se desarrollan las diferentes actividades, las diferentes interacciones entre esos actores. Desde esta perspectiva podríamos entender entonces que esa interacción entre estos diferentes elementos nos conduce ineludiblemente a entender que cuando hablamos de culturas escolares estamos hablando de varias cosas. La primera de ellas en relación con el proceso a través del cual se construye la identidad de las personas en medio de su propia socialización y cómo esos cambios que produce la misma educación, la participación dentro de la escuela, llevan o producen precisamente un tipo de identidad muy particular. Otra de las conclusiones en este sentido tiene que ver con que cuando hablamos de la identidad y de los efectos que producen las culturas escolares, no nos queda sino referirnos a que estamos hablando de un conjunto de formas de hacer, un conjunto de posibilidades de transformación, de interacción, que están definidos precisamente gracias a la participación de las personas en medio de todas estas circunstancias. Unas formas de pensar que expresan también el efecto acumulado de ese currículo que nosotros hemos visto que se despliega precisamente dentro de unos escenarios muy particulares, muy concretos. Todo esto nos lleva a desarrollar una mentalidad muy propia, muy característica que define o que nos aproxima a definir eso que diferencia o que particulariza a cada una de las instituciones y que se convierte, como lo decíamos anteriormente, en una impronta, algo que nos permite diferenciarnos y demostrar cuál fue el efecto acumulado de nuestro paso por alguna institución determinada. La última conclusión tiene que ver con el sentido prescriptivo que tienen las culturas escolares. Prescriptivo en el sentido de la obligación que viene precisamente después de una tradición, después de una tradición en la cual estos actores, los discursos, la disciplina interactúan dentro de un entorno y que se traduce o se expresa en la definición de una serie de normas, de reglas, incluso de leyes. Pensemos que hay distintos sistemas de regulación de los comportamientos. Claro, está la moral, está la cultura, pero al interior de las instituciones la cultura escolar define una serie de procedimientos formales que podemos encontrar, por ejemplo, en los manuales de convivencia, donde se prescriben, donde se definen cuáles son los comportamientos adecuados o apropiados, así como también los procedimientos o los mecanismos de sanción, de corrección en cada uno de los distintos, de las distintas excepciones a ese manual. Por otro lado, entendemos que al interior de cada una de las aulas, casi que cada uno de los profesores define una serie de normas que buscan precisamente organizar, controlar, regular, normalizar las interacciones que suceden dentro de la jurisdicción que supone su propia clase, su propia asignatura. Durante ese espacio, el profesor es el responsable precisamente de organizar y de llevar a cabo este proceso. Esto pareciera que es una tarea única y exclusiva de los profesores. Sin embargo, cada vez con mayor razón son los mismos estudiantes, las directivas, los padres de familia, los que
piden participar dentro de la definición de aquellas normas que tratan de regular los comportamientos de las personas. Y esto, como lo veremos más adelante, es parte de alguna de las tipologías de culturas escolares que podemos encontrar.